actes electorals avui. Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del PP català a les eleccions del 28 d'abril. Com cada dia esmorzem amb el candidat o candidata aquí al Xecocó, a la Diagonal de Barcelona, amb el Toni Clapés, amb l'Agnès Marquès, amb el Xavi Bundó. Tots pleguets avui estem una vegada més fora de lloc. Cayetana Álvarez de Toledo, bon dia, buenos días. Muy buenos días. Com vol que parlem, en català o en castellà? Pues preferiría en castellano, para que nos comuniquemos todavía mejor. Entenc que, de totes maneres, és una emissora que parlem en català normalment i que, em pregunto, una candidata en un partit com el PP a Catalunya hauria d'entendre el català o no? Bueno, entenderlo siempre viene bien, por supuesto, pero también hay que saber que no hay una sola lengua de Cataluña, ni en la historia, ni en el presente, ni en la ley. Yeah. Es la lengua materna el castellano del 55% de los catalanes, con lo cual no hay solamente una lengua de Cataluña. S'enfadarà si li parlo en català? Enfadarme no, pero le agradecería por cordialidad que me hablara en castellano. Val. Per tant, seria mala educació si continués en català? Pues si yo le pidiera, por favor, comuniquémonos en la lengua común, sería un gesto muy poco cordial. Val. No, jo ho farem, jo crec que ho podem fer en castellà perfectament, com ho hem fet sempre, entre altres coses, perquè ho sàpiga Cayetana Álvarez de Toledo i els oients, al programa i a la ràdio tenim des de tertulians que només parlen en castellà fins a entrevistats que parlen en anglès, que parlen en castellà, que parlen en català, i no tenim cap tipus de problema. Per tant, si Cayetana, Agnès... No, vull dir, justament és la gràcia de la realitat de Catalunya, que parlem dues llengües, per tant, ens adaptem a la que necessiti el convidat. Perfecte. Es que es una reflexión interesante hacer, ¿no? Más allá de la anécdota nuestra de aquí, de este desayuno, ¿no? Tenemos la enorme suerte de tener, no solo en Cataluña, sino en el conjunto de España, eso que se llama una koiné, que es una lengua común, es decir, una lengua en la que nos podemos comunicar 47 millones de españoles e incluso muchos más fuera de España. Y eso es un bien maravilloso que tenemos que poner en valor. Y es verdad que se ha utilizado muchas veces la lengua como un símbolo identitario para levantar fronteras entre comunidades, entre personas, entre grupos, dentro de territorios. Y el hecho de tener una lengua común creo que es un bien fundamental a proteger, insisto, y a valorar, no solo por una cuestión de cordialidad, sino por lo que eso supone y significa para la comunicación entre personas. Como el verbo proteger también vale para el catalán, teniendo en cuenta de que es una lengua que básicamente en Cataluña cada vez está más, digamos, apartada y empequeñecida. También podríamos hablar de proteger idiomas menores que también coexisten, y por tanto es una lengua que es cooficial en Cataluña. Pero en fin, yo creo que lo mejor que podemos hacer para no entrar en un debate que más que nada sería pregunta-respuesta sobre un tema que yo creo que durante todo este tiempo ha quedado muy claro. Es una cuestión de comunicarnos y de comunicarnos de la mejor manera posible, y si tenemos una lengua común, utilicémosla. Tenemos que pedir el desayuno, todavía. Sí, luego nos va a pasar la entrevista en un café. Sí. Yo creo que... y un café con leche, por favor. Un té, por favor, si tiene. Muchas gracias. I un cafè sol. I jo té verd, també. I jo un tallat. Molt bé. Sí. Gracias. Bueno, ¿Qué desayuna, Cayetana? Normalmente. Sí, habitualmente. ¿Cuál es el desayuno? ¿Quinoa? Como ayer No soy nada de quinoa, no. Café con leche y pan con mantequilla. ¿Ah? Cada mañana. Cada día, el pan con mantequilla. Pues sí, o con aceite, algunos días, o con mantequilla, o los dos. Pan con mantequilla. Bueno, sí, al antiguo, un buen pan con mantequilla. Un clásico. Eso nos indica que está bien, que no tiene colesterol, no, porque la mantequilla es de las primeras cosas que te quitan cuando... Tengo colesterol muy bajo, debo decir. Por eso. No sé si se ha saludado ya con el director de RAC1, porque anda preocupado que usted... Lo sé, que me he confundido algunas veces. Lo ha procesado 2 veces. Lo he procesado, no era mi intención procesarla. Hacía cara ya de procesado por la emisora. Bueno, sí, no, es verdad, me equivoqué, dije que RAC1 en lugar de Catalunya Ràdio, es verdad, y lo siento mucho, sí. Vale, en tot cas, Jaume Palal ja està tranquil. Ja està tranquil. Veia Cayetana Álvarez de Toledo, veia Falcon Crest. Tengo un vago recuerdo de Falcon Crest. Sí. ¿Recuerda a Angela Channing? Sí. Recuerdo el personaje de Angela Channing. Cuando la vi en el debate de La Vanguardia, el primer debate, dije, ha entrado Angela Channing en el escenario. ¿Cómo lleva eso de ser? Porque es evidente que seguro que usted lo ha notado y se lo han dicho, la mala de estas... ¿Sí o no?
La mala, no sé, sí. No la sé mala si en el sentido me están ustedes creando una leyenda de mala que va mucho más allá de mi, en fin, de mis aspiraciones. No, pero realmente lo nota que tiene este tono para la gente, digamos, como serio, distante, incluso cruel con el resto de candidatos. Hombre, cruel es una palabra muy grande, ¿no? No, yo lo que he venido a hacer y lo que pasó en el debate de La Vanguardia fue que mi interés era señalarle a cada uno su responsabilidad en lo que está pasando, y que si eso se llama crueldad, pues podemos poner el adjetivo que queramos, pero realmente creo que no lo es objetividad. ¿Pero se siente un poco la mala de la película o no? No, realmente no me siento la mala de la película. Quizás para los nacionalistas, separatistas e incluso quizás algún socialista, pero no es, en fin, yo vengo más bien lo contrario, vengo a proteger, a fortalecer, a visibilizar y a defender a un amplio espectro, una amplia cantidad de catalanes que se han sentido durante mucho tiempo desamparados. No creo que me vean como la mala, sino más bien lo contrario. ¿Quién está en ese amplio espectro de catalanes? ¿Gente de Ciudadanos, por ejemplo? Vamos a los votantes, y quiero más bien a los ciudadanos en sí. Es decir, muchos catalanes, muchísimos catalanes se han sentido arrinconados y digamos, maltratados por el nacionalismo, por el separatismo en las últimas décadas y muy especialmente en los últimos 10 años. Se han sentido desamparados. Yo creo que la palabra que mejor lo explica es desamparados. Yo también me sentí desamparada el 9N y lo dije en un tuit que puse, que me causó ciertos problemas con la dirección de entonces mi partido. Yo era diputada del Partido Popular y dije que me había sentido desamparada por mi gobierno en esos hechos, y creo que esa palabra refleja bien el sentimiento de muchísimos catalanes. ¿Y qué pasa qué le diría usted a los nacionalistas catalanes o a los catalanistas o sencillamente a la gente que votó democráticamente en las últimas elecciones, votó también el 1 de octubre, porque es una mayoría, algunos dirán el 46, 48, 50, 52, es igual, pero alrededor del 50%, a esos catalanes que se sienten también bloqueados por España, por el Estado, ¿qué les diría? ¿Cómo con su discurso los puede llevar a eso que habla de un proyecto común? A ver, dos cosas. En primer lugar, yo me dirijo más bien a esa otra mitad, a la mitad constitucionalista y demócrata que defiende la ley, la libertad, y la tolerancia y la convivencia. Y a esa otra mitad que usted señala, yo lo he dicho ya públicamente, yo creo que tienen que hacer una profunda meditación democrática y hacerse algunas preguntas ante el espejo o tranquilamente en casa, si quieren en silencio, decir, ¿por qué no queremos vivir con otros españoles? ¿Qué nos pasa de verdad? ¿Y qué respuesta ha encontrado para esa gente? No, es que la tienen que responder ellos. Y mi respuesta, al final, es decir, cuando yo analizo qué les puede pasar de verdad, ¿se sienten oprimidos? ¿De verdad están oprimidos? ¿Se sienten excluidos del debate público? ¿Se sienten excluidos de la sociedad? ¿Encuentran que sus señas de identidad, que yo no creo en las identidades colectivas, pero que cada uno pueda tener su expresión identitaria o sentimental, no tiene una proyección suficiente en Cataluña? ¿Es cierto eso? Pero si la respuesta fuera sí, ¿qué diría? No. A que se sienten, y que analicen, ¿de verdad están ustedes excluidos? ¿De verdad están desprotegidos? ¿De verdad en España no encuentran, en fin, una suficiente proyección para su identidad? Y mi respuesta es que ninguno de esos, digamos, sentimientos, insisto, creo que son sentimientos, se sostiene sobre bases fácticas, sobre hechos fácticos. Y llego muchas veces, y lo he dicho públicamente, a la muy triste conclusión de que lo que les pasa a muchos de esos catalanes que insisten en votar separatista es que no quieren vivir con otros españos, y eso se llama xenofobia. ¿Usted conoce mucho Cataluña? ¿Hace cuánto que conoce? Perdón, está diciendo que la gente, el 45, 48, 50% de la gente que considere que quiere separarse de España, hay un sentimiento de xenofobia. Hay un sentimiento profundo de xenofobia dentro del nacionalismo y de toda forma de nacionalismo. Esa gente, esos 2 millones de personas, no quieren vivir con otros españoles. No quieren vivir con otros españoles. Yo creo que eso ¿Por qué no quieren vivir con otros españoles? Yo creo que ¿Qué problema hay? ¿Por qué no quieren vivir con otros españoles? Esta es una pregunta que cuando se llega a ella, y que es una pregunta complicada... Que sí que quieren vivir, ¿eh? No, se quieren separar y quieren segregar las comunidades. No quieren vivir con otros españoles. Y esa única respuesta a la que llegamos, insisto, con toda forma de nacionalismo, al final, el no querer vivir con el otro es una forma de xenofobia. Sí. No, le preguntaba en fin, cómo conoce a Cataluña, si la conoce mucho, si se ha paseado por Cataluña. Usted ha vivido aquí en Barcelona, ¿no? Vivió una etapa de su vida. Yo he vivido, yo le voy a contar, si quiere, muy brevemente. Yo viví muchos años fuera, yo nací en Madrid, casi en Medinaceli, en un pequeño pueblo de Soria.
pero no había médico cuando mi madre se puso de parto, un mes antes de cuando correspondía, y entonces la llevaron rápidamente a Madrid. Nací en Madrid por casualidad porque me adelanté, ¿vale? Luego viví muchos años fuera y volví a vivir en España a través de mi tesis doctoral. Estaba haciendo un doctorado en Inglaterra y entonces volví a España, redescubrí España de alguna manera después de mis infancias de Medinaceli, de pequeñita. Y luego me casé, y me casé en Barcelona. Empecé a venir a Barcelona en el año 98, me casé con un catalán y llevo, por tanto, haga usted la cuenta, del 98, 2008, 2018. O sea, bastante tiempo viniendo a Cataluña y conociendo Cataluña. Y no solamente me podrá decir, no, solo socialmente dentro de un ámbito, pero no. Cuando empecé a dedicarme a la política, que me pasé a la política del periodismo precisamente por lo que estaba ocurriendo aquí, era la época del Estatuto de Cataluña, que me pareció que era un disparate que iba a acabar mal. Y acabado mal. Pero no sé si por el sé si estaremos de acuerdo en los motivos. ¿De qué parte del estatuto? Bueno, ¿del primer estatuto, del segundo estatuto? Toda la operación fue un disparate en el sentido de que ¿cuál me habla? Bueno, no, le estoy hablando del proceso entero. El primer estatuto... Del estatuto de Pascual Maragall. Yo trabajaba entonces en El Mundo y me tocaba, escribía... no, solo le preguntaba... Le estoy hablando, le voy a explicar de los dos estatutos. Los primero, dos. De toda la operación que acabó. Del primero y del segundo. Vale, no, digo para situar a los oyentes. Si me deja, se lo explico, si no me lo explica usted. No, yo no lo explico, yo solo puntualizar de qué estatuto me estaba hablando. Estoy hablando del proceso que se hizo de reforma de ese estatuto, que lo plantea Maragall pensando que va a gobernar probablemente el Partido Popular, lo avala Zapatero con esa frase de una irresponsabilidad máxima, Pascual, aprobaré el estatuto, que venga, lo que sea. Se plantea un estatuto de no sé cuántos cientos de artículos completamente inconstitucional y además perjudicial para los catalanes de forma invasiva en la vida en fin, de los ciudadanos, completamente un estatuto de injerencia en la vida de los ciudadanos. Se acaba recortando es verdad, durante tarda un proceso para recortarse ese estatuto. El señor Montilla sale a la calle, el señor Montilla alentando a las masas con una de las frases más desafortunadas de todo el proceso, que fue: los tribunales no pueden juzgar sentimientos. Y esa frase está en la base del populismo y está en la base de problemas muy graves que hay en esta comunidad. O sea, el origen de donde estamos viene de Montilla. No, el origen viene de Pujol. Y de Pascual Maragall. Viene de Pujol, el origen. El origen viene de Pujol y el señor Tarradellas, que era un señor muy inteligente. Pujol no estaba a favor del estatuto. Son dos cosas, déjeme explicar lo que yo quiero. Es que claro, yo no he dicho el origen. Me expone su punto de vista, pero yo la interpelo porque... No, usted interpéleme lo que quiera, pero déjeme que yo le explique cómo veo las cosas. No me diga, usted cree que el origen es. Yo no he dicho el origen es. Estábamos hablando antes del estatuto y yo he dicho que el estatuto fue un proceso mal dado y tuvo un origen realmente lamentable en la historia de esta comunidad y su deriva. Ahora bien, me pregunta usted, ¿cuándo empieza este problema? Sí. Tiene raíces muy profundas. En el nacionalismo, en cualquier forma de nacionalismo, es una reacción en movimiento y acaba en conflicto, en disgregación y en ruptura de las comunidades, como se ha demostrado en cualquier tipo de nacionalismo. Y a mí me dicen siempre, ¿esto cuándo se tuerce? ¿Cuándo se no voy a usar la frase famosa de cuando se jodió el Perú, pero podría utilizarla. Y yo diría que muy pronto. Y yo cuando leo, y estuve hace poco en el monasterio de Poblet y en el archivo Tarradellas, con mi maestro, con John Eliot, y se conoce esa carta, pero el original, me conmovió leerla, la carta que Tarradellas, líder histórico de Esquerra Republicana de Cataluña, expresidente de la Generalidad, le envía a Horacio Sáenz Guerrero, director de La Vanguardia. Y en esa carta le dice, aquí vienen problemas muy graves, porque el señor Pujol es un nacionalista que va a utilizar el victimismo y la deslealtad contra el Estado y va a llevar a la confrontación y a la ruptura interna de Cataluña. Es que lo dice en el año 81 el señor Tarradellas y tenía toda la razón. Digas, perdón. No, le preguntaba el nivel en qué nivel conocía Cataluña. ¿Usted sabe cuántos votos se juegan en la circunscripción de Barcelona? Sí, son 30, en total 32 votos. No, 34. No, votos, el censo electoral, me refería. Somos 3 millones y pico, sí, 3 millones. 4 millones. 4 millones. ¿De dónde le viene esa pasión por Cataluña? Es decir, ¿no hay nadie en el PP de Cataluña que pueda defender esa tesis, habiendo conocido en los últimos años, en la gestión que se ha hecho aquí en el Parlamento, etcétera, sobre lo que estaba pasando en Cataluña? ¿No le parece bien que venga una persona de otra comunidad? No, yo no lo he dicho, yo se lo pregunto, porque es un hecho nuevo. Es un hecho nuevo, pero ha por pasado eso se lo en otras, pregunto. porque pasa en otras comunidades de manera natural que una persona que nacida
en un sitio pueda ser de otro, presentarse por otra comunidad si tiene un especial vínculo intelectual, moral y político con esa comunidad. O sea, yo, ¿por qué no puedo presentarme siendo una española por una provincia española en unas elecciones españolas? No, le preguntaba si no había nadie en este partido Popular hay gente de Cataluña maravillosa, y hay gente heroica, y hay gente que ha resistido a todo, y hay gente que, en fin, que en sitios muy difíciles, yo estuve ayer en Lérida y en pequeños pueblos, y hay sitios, en personas en Gerona, hay muchísima gente que podría hacerlo muy bien. Pero de hecho, mira, Alicia Sánchez Camacho ahora se presentará en la lista de la Asamblea de Madrid. Claro, y mucha gente se ha presentado por otros sitios, pero nunca se cuestiona. Y en cambio, cuando viene alguien de fuera, como dicen aquí, viene uno de fuera a presentarse, también hay que meditar sobre eso. ¿Por qué? Porque es considerado tan raro que una persona que no sea nacida o vivida o de aquí catalana, se dice, se pueda presentar por la provincia de Barcelona. Tenemos un alcaldable que es de París. Bueno, yo creo que no, ese debate sí, no... pero eso sí se montó un debate cuando vino el señor Valls. También se montó. José Montilla fue presidente de la Generalitat y sí, no había nacido en catalán. Sí, pero era considerado de aquí y de hecho hizo lo imposible para, digamos, aceptar el frame y el marco nacionalista. Yo creo que lo que pueda sorprender más de mí no es el hecho de dónde vengo, sino que vengo a cuestionar, digamos, un marco que ha sido dominado hegemónicamente por el nacionalismo durante mucho tiempo. ¿Cómo fue el proceso? Es decir, ¿fue una idea de Pablo Casado? ¿Se postuló usted para ser...? No, yo estaba muy contenta ejerciendo como periodista, se lo digo con toda sinceridad. Me venía de pasar 2-3 semanas en Caracas, en Venezuela, circunstancias muy difíciles, escribiendo crónicas desde la frontera y disfrutando de un trabajo que para mí era bastante nuevo. O sea, yo estaba acostumbrada a hacer crónicas de opinión política, digamos, de casa o desde la redacción, y eso de ir sobre el terreno, y en un terreno muy difícil como es Venezuela, pues descubrí de pronto una faceta de cronista que me interesaba y que me gustaba. Y a los 10 días o por ahí me llamó, cuando regresé yo de Caracas, me llamó Pablo Casado un domingo, quedamos a tomar un café el lunes y me dijo, quiero proponerte esto. ¿Le dijo que sí enseguida? Y le dije que me parecía que tenía sentido político la operación, que tenía también sentido personal en una forma que para mí es importante explicar. Es decir, yo llevo mucho tiempo escribiendo sobre Cataluña, como sabrán, y hablando de Cataluña y viniendo a Cataluña. Monté una plataforma Libres e Iguales con intelectuales de izquierdas, periodistas, gente de derechas, de todo tipo, para afrontar el proceso separatista. Y claro, una cosa es cuando uno opina sentado y escribe en los periódicos y dice qué bien lo hacen unos o qué mal, o esto es lo que habría que hacer, eso está muy bien. Pero de pronto cuando te dicen, muy bien, ahora tú tienes que asumir la responsabilidad de frente, decir que no es complicado, porque te queda un problema de conciencia. Teniendo en cuenta eso, que me está explicando, que es una cuestión que a usted le preocupa especialmente, la situación en Cataluña, desde su punto de vista la regresión de derechos de una parte de la ciudadanía, ¿usted se plantearía no solo presentarse para las elecciones generales como número 1 de Barcelona, sino liderar el Partido Popular en Cataluña, presentarse como candidata a la Generalitat? No, porque tenemos a la mejor persona posible, y se lo digo sinceramente, realmente. Alejandro Fernández es lo mejor que tiene el Partido Popular, y otro de los motivos por los cuales acepté esta responsabilidad es porque estaba Alejandro aquí. Ahora, cuando Xavi le preguntaba quién le llamó, Pablo Casado, sí. ¿Puedo saber a quién llamó Cayetano Álvarez de Toledo para consultar si cogía el cargo, no? A mis 2 íntimas amigas que están por aquí. Nadie político, ¿eh? No llamó a nadie del mundo político. No llamé a nadie del mundo político. ¿Cuánto tardó en decir que sí? Pues tardé los 3-4 días de rigor esa semana. Hubo dudas, porque para mí era un paso muy difícil, no lo de venir a Barcelona, que yo entendía que tenía todo el sentido personal y político, sino volver a la política, punto. Es decir, dejar mi carrera de periodista, que insisto, me iba relativamente bien, estaba en un momento tranquila no, porque es muy intensa, pero de cabeza, es decir, estaba haciendo lo que me gustaba hacer. Yo tengo una vocación de periodista, de cronista, y significaba pues abandonar eso y entrar en una fase muy distinta de mi vida y volver a la vida de partido en parte, pero y sobre todo a la política, y en una línea, digamos, en un frente complicado. Hace 48 horas hubo un debate en Televisión Española donde las redes sociales, ayer una parte criticó la posición sobre el debate feminista de Cayetano Álvarez de Toledo. Le pregunto, ¿de lo que dijo? ¿Se arrepiente de alguna cosa? No. Es que yo creo que las políticas de identidad, en general, las políticas identitarias, fracturan la sociedad y nos enfrentan a unos y a otros. El feminismo también lo es, ¿eh? El feminismo radical, el de tercera ola, el que están encabezando algunos pequeños grupos,
fractura, está creando una visión distorsionada de las mujeres, a las que nos presenta como víctimas por nacimiento y no lo somos, y está también creando una visión distorsionada de los hombres, a los que presenta como, digamos, seres violadores, a los que hay que reprimir por definición. A mí no me gusta que me encasquillen en un bloque, ni cuando lo hace el nacionalismo, que dice todos los catalanes son nacionalistas, ni cuando lo hacen algunos movimientos feministas que dicen todas las mujeres tenemos que pensar de determinada manera e incluso votar de determinada manera. Yo siempre lo explico, ¿no? Yo no he querido jamás que un hombre hablara en mi nombre, y tampoco quiero que una mujer hable en mi nombre ni se arrogue ese derecho. No sé por qué puede hablar en nombre mío una mujer. O sea, yo hablo en mi nombre. Somos individuos, somos únicos, somos libres y somos responsables. No, igual lo polémico del debate, ¿no?, fue lo relativo al consentimiento en una relación sexual, ¿no? Cuando usted dijo, pero ¿en serio ustedes están diciendo sí, hasta el final? Bueno, es evidente que cuando se abre el debate sobre el consentimiento, nadie se refiere a lo que es una relación sana, ¿no? Sino, en fin, se refiere a cuando hay quizá una situación de intimidación, una situación de imposición, y entonces se refiere a un código, a una figura penal que no sé si comparte conmigo, que quizá es un poco ambigua, y es donde se permite que haya ese debate. Es decir, el abuso sexual es acceder al cuerpo de otra persona sin consentimiento y sin violencia física. Ya está incluido, efectivamente. Exacto, está incluido así, ¿no? Entonces, ahí, entre ese espacio que genera el abuso y la agresión, que es con violencia, hay infinidad de supósitos. Por ejemplo, un bloqueo emocional, ¿no? Que alguien se encuentra en una situación de bloqueo, de intimidación, que no pueda llegar a decir que no. Y le voy a poner el caso más extremo, que queda dentro de la figura del abuso. Una persona está en coma, en una habitación de hospital. Entra alguien, se cuela en la habitación y le hace lo que le dé absolutamente la gana. Nunca será violación, porque no ha habido resistencia, porque obviamente la persona está en coma. Eso sería abuso, según la ley. ¿Usted cree que, más allá del... Ustedes están diciendo sí hasta el final, esa figura del abuso penal merece alguna modificación o no? Se puede modificar eso, pero eso es una cuestión de sentido común, lo que usted está planteando. Una persona pero la ley es lo que dice. No, lo que se estaba planteando en el programa del Partido Socialista es una inversión en la carga de la prueba. Es decir, es acabar con la presunción de inocencia de los hombres y establecer que las mujeres siempre tenemos, digamos, un plus de presunción de inocencia sobre los hombres. Y esto refleja una tendencia general que está viendo, que también se ve en la ley de violencia de género, la propia ley también, que establece penas más grandes para los hombres que para las mujeres. Y yo defiendo la igualdad. Yo creo que las mujeres hemos durante muchos siglos luchado para ser iguales a los hombres. Disculpe, como ¿el Código Penal prevé penas diferentes por los mismos delitos? La ley de violencia. La ley de violencia de género nueva prevé penas distintas para los hombres que para las mujeres. Establece un agravante de género. Es decir, usted comete un delito contra este señor que está aquí. Toni Clapés. Eso. Y Toni comete el mismo delito a usted y usted va a tener una pena menor que él, solo por el hecho de que él haya nacido hombre. A mí eso no me parece razonable. Yo creo que nos deben juzgar por nuestros hechos de manera igual. ¿Pero la violencia machista existe? Existe la violencia, vamos a definir bien las palabras. Se dice aquí que las mujeres somos víctimas por ser mujeres todas. No es exactamente cierto. Es decir, ¿quién dice eso? Todo el mundo no. Pero eso no está recogido en ninguna ley. Es decir, yo creo que es un debate interesante. Es muy interesante, podemos hablar largamente. Yo le digo, vamos al fondo del asunto. Se están creando, insisto, presunciones de inocencia distintas, de calidad A para las mujeres y de calidad B para los hombres. Dijo la señora Calvo un día, a una mujer hay que creerle siempre, sí o sí, siempre dice la verdad. ¿Ustedes creen que eso no vayamos a debatir sobre esto en función de lo que digan quizá erróneamente otros políticos, ¿no? Pongámoslo en el centro. Bueno, pues en el centro de la mesa yo insisto, yo defiendo la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo que yo quiero, la igualdad entre hombres y mujeres, y que se nos juzgue como individuos por nuestros actos y por nuestros hechos. Y cuando cometemos hechos delictivos, que se nos juzgue como tal. Pero no puede ser que por haber nacido blanco, negro, mujer, hombre, catalán, castellano, lo que sea, se nos trate de una manera distinta. No me ha respondido una pregunta. ¿Existe la violencia machista o no para usted? A ver, existe violencia que se ejerce contra las mujeres, ¿vale? Existe una violencia en el ámbito de las parejas, como es evidente y notorio, y un drama que hay que intentar resolver, atajar y mejorar. Lo que en mi opinión no hay es, digamos, una violencia que diga vamos a ir a por las mujeres. Es decir,
vamos a ver si lo explico exactamente y sin utilizar palabras que luego una vez más se tergiversan, porque es un debate, digamos, delicado. No existe, es decir, un colectivo de mujeres al que otro colectivo de hombres quiera agredir como tal. ¿Me entienden lo que les digo? Es decir, existe una especie de colectivo machista que quiera acabar con las mujeres, liquidar a las mujeres. Usted me puede decir, en una época había violencia contra determinados grupos étnicos. Existe el antisemitismo, por ejemplo, o gente que detesta la xenofobia, que quieren ir contra los gitanos o contra los inmigrantes. O sea, no se nos ataca, es decir, como grupo a la mujer. Lo que sí hay es asesinatos de mujeres, y eso sí hay que resolverlo. Como hay asesinatos también de hombres, como hay entre parejas homosexuales niveles también de violencia, que, por cierto, la ley del Partido Socialista, el programa, no incluye lo que pueda haber entre hombres también, que es otro problema que habría que abordar, ¿no? Es decir... Pero es un matiz sobre eso. Entonces, ¿es casualidad que la mayoría de víctimas sean mujeres? No es ni casualidad, ni bueno, la mayoría de víctimas en la violencia entre parejas. No, porque la mayoría de relaciones que hay son entre hombres y mujeres. Y hay relaciones en el ámbito de la pareja. Hay agresiones de mujeres lo que le digo, hombres, digamos. Entre todos los hombres no hay como una conspiración machista que vamos a intentar, digamos, agredir a las mujeres, que es lo que proyecta la ley en su espíritu y lo que el colectivo feminista radical transmite y trasluce. Es esta idea de que hay un heteropatriarcado, hay un sistema cultural completamente machista, eso es lo que ellos traslucen y quieren dar a entender sobre España en concreto y sobre el mundo en general, o Occidente en particular, de que hay una especie de sistema cultural heteropatriarcal donde todo está dominado por el macho, que en el fondo quiere agredir, reprimir y someter a la mujer. Eso es lo que está en el fondo de toda esta retórica. Pero socialmente el mundo está dominado por los hombres. Bueno, estamos, en fin, las mujeres no estamos mal. En el otro debate éramos 4 contra 2. O sea, el mundo dominado. No, yo no hablaría de una dominación. Las mujeres tomamos decisiones libres y responsables. Libres y responsables, muchas de nosotras, y con mucha más libertad. Hoy hay una visión realmente oscura y como denigratoria de los avances que se han hecho en Europa y particularmente en España sobre el papel de la mujer, que podemos seguir avanzando y debemos seguir avanzando. Hay muchas cosas que podemos mejorar, pero no es un mundo en el que seamos unas sometidas y apaleadas. Hay otros lugares del mundo donde lamentablemente sí, y paradoja, esos grupos feministas radicales de izquierdas nunca se ocupan de ese mundo de las mujeres, en el mundo musulmán, en el mundo, en fin. Segundo trimestre de 2018, 9.400 hombres condenados en procedimientos de violencia de género frente a 102 mujeres condenadas en ese mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, saliendo de la violencia, ¿el techo de cristal no existe? ¿A qué quiere decir? A ver. Las oportunidades y las posibilidades que tienen las mujeres de acceder a cargos de responsabilidad, por ejemplo. Mire, hay dos Estoy cosas. de acuerdo con usted en una cosa, que esto no es una cosa transversal de todas las mujeres en toda la sociedad, así en toda la sociedad. Y también es cierto que hay mujeres que debido a su posición o lo que sea no tienen tantas dificultades, pero hablemos del conjunto de la sociedad. Y hablemos también de las prioridades de las mujeres y los que nos queremos las mujeres, que nunca se incluye también en ese pack del que se habla, ¿vale? Mujeres tenemos más dificultades para acceder, probablemente en ciertos lugares, en ciertos ámbitos, sí. En otros también tenemos un problema que no viene del patriarcado y del sistema cultural, sino de la biología. Es decir, que las mujeres tenemos bebés. Somos las que llevamos los bebés en nuestra panza, nuestra tripa. Entonces somos las que tenemos que tomar decisiones muy difíciles. Muchas a los 20 años, 25 años decidimos alargar nuestro periodo de trabajo, etcétera. Empezamos a retrasar la maternidad. En torno a los 30 años empezamos a tener que tomar una decisión muy difícil sobre nuestras carreras y nuestras vidas. Sí. Y eso somos nosotras que los tenemos que hacer. Podemos llorar y decir, es madre naturaleza maldita que nos ha hecho hacer esto, que nos ha impuesto a nosotros esta tarea tan dura, tener hijos. ¿Por qué no lo miramos al revés? Y decimos, es verdad, es una libertad que tenemos nosotras de ser madres, es una decisión, nosotras parimos, nosotras decidimos, y nosotras tenemos que decidir también qué hacemos con nuestras carreras. Tenemos que asumir que la maternidad es un freno. Tenemos que asumirlo. No, es que lo es que no hagamos ficción, es una decisión maravillosa. Pero también, que tomar también la toman los padres, la decisión de tener un hijo. Bueno, ahora entramos en el debate, claro que la toman los padres, pero me convendrá usted conmigo que para la madre es una decisión suplementaria. Para empezar, tenemos 9 meses, en fin, de un bebé en la tripa, y luego tenemos unos primeros 2 años
complicados y más difíciles en el ámbito laboral. Y esa decisión que nosotras tenemos que tomar, en fin, nos afecta de una manera muy directa a nosotras y quizás de una manera no tan directa a ellos. Eso es una realidad. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Qué hacemos nosotras en ese momento de nuestra vida? Pues muchas de nosotras queremos seguir trabajando al máximo y también cuidar de nuestros hijos. Y hay también muchas mujeres, y no hay que denigrarlas y considerar que son malas mujeres, que prefieren dedicar más tiempo a sus hijos y tomar trabajos parciales. Eso pasa en Holanda. Holanda es el país, por ejemplo, mayor, digamos, de más avance en políticas igualitarias. Y es donde más porcentaje hay de mujeres que deciden tomar trabajos a tiempo parcial para poder pasar ciertas horas al día con sus hijos. Y vamos a condenarlas al infierno, porque, fíjate, paradójicamente, el modelo que se impone es el modelo machista. Usted me está haciendo un discurso feminista de golpe. Venimos de criticar el feminismo. Pero sí, es que si alguien me escuchara largamente entendería que yo estas cosas he reflexionado mucho. Ya. Es que no es simplemente, en fin, demagogia. Yo ayer decía, estos hacen una especie de populismo sexual. Entonces dice la vicepresidenta, vamos a cambiar la Constitución para que reconozca la libertad e igualdad entre los hombres, la igualdad entre hombres y mujeres. Pero si ya está en el artículo 14, señora. Yeah. O va otro ahora y dice, vamos a hacer un ministerio de feminismo. O va la tercera y dice, ahora nos llamamos Unidas Podemos. Bueno, todo eso son frases. O sea, vamos al fondo del asunto. ¿Qué quieren las mujeres que podemos hacer? Yo le he oído en muchas entrevistas estos días defender que usted pone por encima de todo la libertad de las personas, de los individuos, ¿no? ¿Por qué tanta resistencia a regular, por ejemplo, una medida social que yo creo que tiene bastante aceptación como es la eutanasia? Bueno, que al final sí, apela directamente a la libertad del individuo, ¿no? Aquí son cosas donde yo tengo ciertos matices con mi partido y dentro del partido hay muchos matices, ¿vale? Y entonces hay gente que es más partidaria de ser más cauteloso, con, digamos, cuidados paliativos y mejorarlos. Yo estoy muy a favor de eso, no solo por experiencias personales, sino porque me parece natural y obvio. Y luego hay otras fórmulas, el testamento vital, que me parece razonable también, buscar una manera de que, digamos, de evitar abusos, que pudiera haber, si es simplemente eutanasia y cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Que pueda darse abusos. Ahí hay digamos, cuestiones de matices que podría haber, ¿vale? Me pregunta usted, es más, yo soy más partidaria de que haya una ley de eutanasia, pero con ciertas restricciones y acotándolo para que evitar cualquier abuso, porque estamos hablando de algo muy serio, que es la vida de las personas, es decir, que no pueda venir alguien y decir, vamos a desenchufar la letra pequeña es importante, muy, pero entonces muy importante. ¿Lo tirarán? ¿Ayudará usted a que esto pueda prosperar en el Congreso en la próxima legislatura? Estos son cuestiones de debates muy, muy profundos. Es lo mismo del aborto. Yo he dicho que me parece lo más razonable que haya libertad de voto en los grupos parlamentarios. Es lo más fácil y lo mejor. Es una rara avis en el Partido Popular, ya salió de hecho del Partido Popular durante un tiempo. Somos raras avis, todos somos raras avis. Libertad de voto me parece lo más sensato con asuntos del aborto, por ejemplo, porque sé que para mucha gente es un asunto de conciencia, de moral, de religión, no lo es para mí, pero para mí también puede ser, desde el punto de vista filosófico, un asunto muy delicado a tratar. Que tiene que ver cuándo es una persona, que en qué momento decidimos que tiene una persona capacidad de desarrollo, si es de unas determinadas semanas, cómo va a afectar la tecnología a eso, que es un asunto muy interesante. Esto a Bastel le interesa mucho. Le interesa, pero es que sí, programa tecnológico. Sí. Es que la tecnología, fíjese... ¿Me puede explicar la tecnología con sí, el aborto? Muy fácil. Ver. Usted tiene aquí un móvil, ¿no? Sí. Vale. Hasta ahora siempre hemos, digamos, las mujeres y los hombres, el hecho de ver el feto, ver su desarrollo, etcétera, va marcando también nuestras percepción sobre los hechos y las decisiones que podemos tomar sobre la evolución de la vida, de interrumpirla, no interrumpirla, si esto ya es una vida, una vida ya lo es, una persona, es decir, con capacidad de desarrollo. Cuando tengamos móviles a nuestra disposición y capacidad de tener desde el minuto 1 de, digamos, casi a la semana, la capacidad de seguir en directo la evolución de ese feto, probablemente pueda cambiar, matizar nuestra percepción sobre las cosas. Es decir, que la tecnología puede irrumpir sobre el debate también o influir sobre el debate del aborto de alguna manera. O sea, la visión de la vida a través de la tecnología puede hacer pensar a mucha gente que querría abortar o no hacerlo. Puede matizar opiniones. Seguramente que lo ha hecho, de hecho, cuando... En fin, ahora que tenemos ecografías, antes nuestras abuelas prácticamente no existían, nuestras madres se hacían de vez en cuando, nosotras nos hacemos mucho más, pues quizá pueda alterar, matizar o influir sobre
nuestras opiniones. Esos son parte de debates adultos que hay que tener, no debates si nos queremos tirar los trastos a la cabeza, decir aborto sí, usted es a favor del derecho de la mujer, a favor del derecho... O sea, en esa forma de debate no vamos a conseguir avanzar en nada. Ahora que Cayetana Álvarez de Toledo, desde que es candidata, que los temas, básicamente los debates son más de Twitter que de un debate como estamos teniendo aquí sobre el feminismo o sobre la eutanasia, sobre el aborto más. Que Twitter ha simplificado las opiniones hasta a veces el abuso más absoluto y la tergiversación, eso es un hecho completamente cierto. ¿Y hay que regular el Twitter, por ejemplo? No, yo no lo regularía, sería consciente de que eso es así y insistiría en intentar explicar argumentos y utilizar razones y apelar a ellas. Yo intento hacerlo, o sea, hay una cosa muy importante que a mí me gustaría poder hacer en esta campaña y en general en la política, y que coincido con Alejandro Fernández, es otro de los asuntos en los cuales coincidimos Alejandro y yo, que es tratar a los ciudadanos como adultos y como responsables. Durante mucho tiempo en la política se ha tratado a los votantes como clientes, de una doble manera, como clientes en que siempre tienen la razón. Es decir, nunca se le pide a un votante, a un ciudadano, su responsabilidad, ni se interpela sobre su responsabilidad, y luego se les trata como clientes en el sentido, pues, pana, te doy la fórmula fácil y te lo empasto y bajo el nivel, porque creo que además la gente está en un bajo nivel. Es que no es verdad. Incluso gente con una educación muy básica y elemental es perfectamente capaz de comprender, apreciar un discurso que le trata a él con la máxima respeto y con respeto a su inteligencia, como si fueran adultos, responsables, etc. Y es muy importante hacer eso. Yo creo que tratar a los ciudadanos como menores de edad es lo peor que se puede hacer. Es la base del populismo y la base de la confrontación al final. Bueno, yo me he quedado con las ganas de desarrollar el tema del estatut, pero en todo caso ya la invitaremos otro día. Desarrollemos. No, sí, porque sí. hay otras cuestiones que si no, con el tiempo que nos queda, ya en todo caso, ya vendrá otro día. Ya pero el estatuto, cuando quiera, sí, haremos el estatuto. Pero digo que ahora ya vamos fuera de tiempo vale, con otras cuestiones. A ver, según el último barómetro del CIS, el principal problema para los españoles sigue siendo el paro, le siguen la clase política, la corrupción, los problemas económicos y la sanidad. Y en este caso, la independencia de Cataluña está en la preocupación número 13 del CIS. Y ustedes solo hablan de Cataluña. Yo, cuando veo los resúmenes de de muchos partidos, en este caso sobre todo de la derecha, solo permanentemente cada día hablan de Cataluña, 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 Cataluña. Es en fin, digamos que es la estrategia de hablar de Cataluña para ganar votos, porque es que si no llego a entender esta correlación que no sé qué opina usted. ¿O no nos hemos de creer el CIS? Bueno, el CIS seguro que no hay que creérselo, pero en fin, no, eso es una broma sobre la credibilidad que tiene el señor Tesanos para mí, que es solo comparable a la que tiene para mí el señor Sánchez, que es decir, muy escasa. Pero no, vamos a ver, al margen de cualquier otra, claro, gente le preocupa el paro, le preocupan muchas cosas y con toda razón, pero el asunto de Cataluña es el asunto más grave que tiene planteado España, porque es el asunto de la democracia y los derechos básicos ciudadanos. Pero más que la posibilidad de que no se puedan pagar las pensiones, más del salario mínimo. Sin democracia no hay pensiones, sin democracia no hay salarios mínimos, sin democracia no hay... Pero si la democracia se sigue manteniendo en España, ¿dónde está ahí el problema? Hay un problema de democracia y de derechos de ciudadanía aquí, y hay un riesgo de fractura evidente. Las cloacas del Estado también es un riesgo, ¿no? Pero la democracia... Las cloacas del Estado, cuando se demuestren que hay cloacas del Estado y los tribunales decidan que ha habido cloacas del Estado y lo decreten y lo sentencien, será un grave problema. Y cualquier actitud que se haga hecho, o sea, es como me dice, los GAL sí, claro que fue un problema para la democracia, estos son problemas para la democracia y son, digamos, aberraciones que se producen y que hay que condenar y demás, si se demuestran, ¿vale? Siempre mantengo el si se demuestran. Ahora, intentar liquidar un Estado constitucional montando un referéndum ilegal contra todas las advertencias, fracturar una comunidad, que es lo más grave que se ha hecho, no es solo el riesgo de fractura de España del resto de Cataluña del resto de España, es la fractura interior que se ha producido. A la gente, para mucha gente... Yo no voy a dictar mi política, ni mis prioridades, ni voy a decir... A usted le da igual lo que diga la gente.
¿Cómo me dice usted eso? De No, verdad? Tómeme en serio. no, ¿Cómo me puede decir usted? Me da igual lo que diga la gente. No, le digo porque en el A mí CIS no es me la da preocupación igual. número 13 y solo hablan de Cataluña. Entonces yo le digo, Entonces, hay un montón de problemas ¿cuál? más que ustedes no debaten, Sí, pero los políticos claro que no debatir. debaten. No lo debaten. Los veo a ustedes y siempre están hablando de Cataluña. Pues no sé qué ve usted. Nosotros hablamos de muchísimas Bueno, cosas. los Hablamos de debates que he impuestos, visto- hablamos de pensiones, hablamos de Cataluña. Pero claro, Cataluña es lo más importante. Hablemos de las pensiones, ya que usted me habla. Pero de las- déjeme acabar con esta reflexión, me parece muy importante. Es que si no tenemos un Estado de ciudadanos, un Estado de derecho, un Estado de libres e iguales, un Estado de convivencia, todo lo demás no existirá. A ver si entendemos eso primero. O sea, aquí cuando se habla, yo oigo a la señora Batet o el otro día a la señora Montero hablando de la igualdad y las pensiones. Digo, pero si ustedes están participando o permitiendo, o ni te cuento cuando hablamos de los separatistas, el señor Rufián el otro día que hablaba de los problemas de España, digo, pero si ustedes están intentando liquidar un Estado constitucional y democrático, y sin un Estado constitucional de derecho y democrático, no hay nada de lo demás es secundario, lo demás viene a partir de, con lo cual, si tenemos un riesgo gravísimo, que es el primero que tenemos planteado en España, es el primero que tenemos que afrontar. Y todo lo demás también, porque tenemos que seguir funcionando a pesar de los riesgos y los desafíos. Pero el primero, el más importante es ese, y seguiremos hablando de ese. Usted dice, el independentismo ha fracturado, disculpa, Toni. Sí. Es verdad que la sociedad catalana está dividida. ¿Qué hace el Partido Popular para cohesionar? Que es lo que se supone que uno tiene que aplicar para recomponer esa fractura. Es decir, usted misma ha dicho que usted envía un mensaje a los constitucionalistas y que los independentistas hagan una reflexión en casa. ¿Su modelo no es de más fractura? No. Ellos han fracturado esta sociedad, han creado una división interna absolutamente brutal, porque bajo la ficción de un solo pueblo era el sometimiento de la mitad. Pero yo le pregunto qué hace el Partido Popular para cohesionar. Nosotros asumimos que esa fractura existe, lamentablemente, y va a existir durante un tiempo, porque no vamos a poder, convencer inmediatamente a muchos nacionalistas que dejen de ser nacionalistas o que dejen de ser xenófobos, se lo digo de manera muy cruda, ¿vale? Pero eso es una labor de mucho tiempo y de muchos años. Y es una labor de recuperación de los espacios de la democracia. Y es una labor, primero, de fortalecimiento y de empoderamiento. Vamos a empoderar al lado constitucionalista, darle fuerza, darle visibilidad, que ser constitucionalista no sea una ruina intelectual, moral y social aquí. Al contrario, que sea rentable en el sentido moral y social del término. Es decir, que ser constitucionalista tenga, su papel natural dentro de esta comunidad. Y a partir de ahí, intentar ir ensanchando el espacio. De manera que, déjeme acabar la reflexión sin tanta, de que el resto, o sea, la otra parte, esa, empiece a entender que dentro de una comunidad abierta, tolerante, plural, neutral, donde las instituciones respetan la neutralidad de todo, se vive muchísimo mejor. Y le voy a poner un ejemplo, perdona, sé que quieres decir algo, un ejemplo. ¿Cómo es posible que desde las instituciones públicas de Cataluña solamente se cuide, proyecte a una mitad ideológica, a un movimiento que es el separatista, y se humille y se maltrate a la otra mitad? Pasa cuando el señor Torra cuelga desde las instituciones y los balcones lazos, que significan no solo que España es una dictadura, sino la humillación del constitucionalismo en Cataluña, y pasan los medios públicos. O sea, TV3, insisto, convirtiendo toda la vida. O sea, en Madrid está el Welcome Refugees, está la bandera. ¿De verdad me está comparando el Welcome Refugees, que es vengan refugiados, desde las con unos lazos que lo que desde dicen las es instituciones fuera constitucionalistas? Otras pancartas. Hombre, pero es que hay que entender lo que significan los símbolos. Fíjese el ejemplo que usted ha utilizado, precisamente es lo contrario. Un Welcome Refugees que pusieron es, pues, bienvenidos personas de fuera. Y los lazos son fuera los que estáis ya dentro. No, depende de la lectura que haga cada uno. El Welcome Refugees para mucha gente. Los lazos es que salgan, es un símbolo de que salga la gente de las prisiones. Los lazos dicen... No dicen que fuera la gente española de aquí, fuera la gente... Es el mensaje, son ofertas. Hay mucha gente constitucionalista, mucha gente de Podemos que llevaba lazos amarillos y no son independentistas. Eso Podemos es mentira. no es un partido constitucionalista, perdóneme. ¿Perdón? En fin, Podemos no es un partido que defienda ni que sea constitucionalista como tal, está a favor del derecho de autodeterminación. Podemos es un partido que está a favor de la segregación o sea, de constitucionalistas ciudadanos. son Partido Popular, Ciudadanos, Vox. Y el PSOE depende de los días. Y Vox tiene un problema. Vox tiene un problema que yo he dicho. Vox ha asumido la
falsedad del fracaso de España del 78. Porque lo que ellos dicen, lo De que la ellos Constitución, plantean... entonces. Sí, por eso Pero usted dice que es constitucionalista. yo no he dicho eso, de acuerdo. ¿vale? Yo digo que Vox Vox es un partido, lo he dicho muchas veces, nacionalista, y a mí no me gustan los partidos nacionalistas de ningún tipo. Y Vox para mí comete un grave error cuando renuncia a la España del 78 de la Constitucional, porque dice, cuando vienen los de enfrente, o sea, dice, como el nacionalismo ha sido tan desleal con el sistema del 78 hay que darlo por fracasado y amortizado. Y yo digo, no. Yo digo, la España del 78 es una maravilla. Fue un acuerdo de distintos, es la unión de los diferentes, monárquicos, republicanos, creyentes, ateos, catalanes, castellanos, vascos, andaluces, gente de todos los orígenes nos pusimos de acuerdo para formar una nación moderna, basada en la ciudadanía, en la libertad y la igualdad. Eso no ha ocurrido muchas veces en la historia de España. Eso fue, casi un milagro laico, político, de una gran generosidad y altura. Y cargarnos eso, ya sea porque lo quieren los nacionalistas o porque damos por amortizado el sistema constitucional, me parecería de una irresponsabilidad histórica. Pongámonos en el 28, sabiendo que en esta conjunción de partidos ahora mismo un solo partido no puede gobernar España, ¿le parece saludable, le parece aceptable un pacto con Ciudadanos y Vox para llegar a la Moncloa? Yo preferiría un acuerdo fuerte con Ciudadanos y nosotros. Pero, y si Vox apoya al modelo andaluz, pues que Vox apoye, me parecería bien. Bueno, que apoye que haya un pacto entre Partido Popular y Vox. Me parecería razonable ahora, sí, en este momento español. Permita que hace 6 meses, exactamente el 15 de octubre, usted publica un artículo en El Mundo donde habla precisamente de Vox después del acto en Vista Alegre. Un muro infranqueable, sí. Y dice, infranqueable es un buen adjetivo, describe con precisión el carácter del muro que debería separar al PP de Vox. Sí. ¿En 6 meses ese muro tiene que desaparecer? No, yo no he dicho eso. Yo quiero un acuerdo con Ciudadanos y me gustaría una fusión, incluso una reagrupación con Ciudadanos. Y se apoya Vox como lo hizo en Andalucía, que está funcionando extraordinariamente bien ese acuerdo. Por cierto, está dejando en evidencia el desastre de gestión socialista durante 40 años. Me parecería bien ante el reto que tenemos. Pero hemos pasado de un muro a un pacto. Un muro. Un pacto han apoyado desde fuera. A mí eso me parece bien. Han pactado, han firmado un acuerdo, ¿no? La realidad política, lamentablemente, en ese caso tuvieron que pactar desde fuera y hacer, bueno, han hecho un acuerdo. De momento están gobernando Ciudadanos y Partido Popular en Andalucía con un acuerdo que me parece muy razonable. Y también Vox tuvo que cambiar, en fin, sustancialmente su propuesta. Pero a mí me pregunta, ¿a usted le gusta Vox? A mí me parece que Vox comete graves errores. Y no solamente... Si le gusta, yo digo que usted opinaba que se tiene que poner un muro infranqueable y ahora le parece bien hacer un pacto. Esa es la situación en 6 meses. Lo que le estoy diciendo, ¿vale? Cuando Vox cambia sus propuestas para poder pactar de fuera, que es lo que hace Vox, primero sacan un papel completamente, en fin, con una serie de propuestas que parecían simplemente, además lo han reconocido ellos, para hacerse notar, etcétera, pues luego eso lo cambian sustancialmente para poder pactar desde fuera y apoyar. Pues bienvenido su cambio en ese caso. Ahora que usted hablaba de xenofobia en el independentismo catalán, ¿Vox tiene planteamientos xenófobos o no? Cuando dice franchute fuera al señor Valls, eso es xenofobia, y yo se lo he dicho, claro. Y cuando habla de inmigración. Cuando dice 50.000 deportados fuera, mal. Pero la entonces... gente no por colectivos, es decir, la inmigración es otro asunto delicado y muy interesante abordar en general. Pero ustedes están dispuestos a poder pactar con un partido que tiene esos planteamientos xenófobos. Lo digo porque usted ha sido muy contundente con los independentistas catalanes. Prefiero no, porque no me gustan los partidos nacionalistas, ¿vale? Yo preferiría no. Yo creo que nosotros, y lo he dicho siempre públicamente, lo vuelvo a repetir, tenemos con Ciudadanos un ámbito natural de reagrupación. Incluso pero propuso natural. un solo partido. Sí, y lo sigo proponiendo. Hasta ahora no me han hecho caso, pero sí. O sea, yo creo, bueno, ahora ya no hay tiempo, ¿no? Hasta el 28 para hacer un solo partido. Yo propuse, y yo creo, mire, si vamos más allá de la coyuntura más efervescente y electoral, creo que con el tiempo esa reagrupación se hará, honestamente. ¿Se unirán PP y Ciudadanos? Yo creo que con el tiempo sí. O sea, si usted me pregunta, lo que estamos viviendo en general, que es la fragmentación, el famoso libro de Moisés Naim sobre el fin del poder, que ya tiene varios años ese libro, hablaba de los procesos de fragmentación general en los medios de comunicación, que lo ven, incluso sufren ustedes, la política... ¿Lo sufrimos nosotros exactamente el qué? El ecosistema mediático está fragmentado, claro. Ahora hay millones, claro, antes había 3 o 4 grandes cabeceras, 3 o 4 grandes radios que dominaban. Evidentemente lo hemos sufrido, yo he trabajado en un periódico y se ha sufrido. La irrupción no solo de digitales, sino, digamos, a través de Twitter, cada individuo es un agente político y mediático. Bien,
Pues esa fragmentación, una pregunta interesante que podríamos hacernos de cara a los próximos, no le digo 5, 10, 15, 20 años, es si es inexorable y va a más, es decir, si el mundo se va a un proceso de fragmentación. Lo que está pasando, el riesgo en Europa también es una fragmentación a través de también nacionalismos, identitarismos, etcétera, ¿no? O si por el contrario puede haber movimientos de reintegración y de reagrupación sobre bases comunes sólidas y buenas. Yo quiero pensar que lo segundo va a ocurrir. Es decir, que no es inexorable esta absoluta atomización de todo, sino que en un momento dado vamos a tener que volver a ponernos de acuerdo quienes compartimos 3 o 4, 5 o 6 cosas básicas. Pues una última pregunta solo. ¿Usted considera que los jueces que trabajan en Cataluña son imparciales? ¿Por qué me hace esa pregunta? ¿Los jueces son imparciales? Yo sí. quiero creer que los jueces son siempre son imparciales. Pablo Casado hace 2 meses celebró que gracias al PP los líderes independentistas se están juzgando en el Supremo y no en el TSJ, y dijo por magistrados nombrados por los partidos independentistas. Bueno, lo que está pasando con el TSJ va a ser muy interesante cara al futuro, ¿no? Porque una de las reformas o una de las patitas que desliza el proyecto de Sánchez, el programa electoral, cuando habla de más autogobierno, que no es tanto más autogobierno, lo que está ofreciendo... Pero yo no hablo del futuro, le hablo del presente, ¿eh? Bueno, el TSJ hoy día es digamos, una institución judicial afectada por el independentistismo, imparcial. Bueno, yo quiero creer que es imparcial y que entonces juzga imparcialmente. Pablo Casado cuando hizo esas declaraciones en el Parlamento. Sí, puede ser que todos nos equivoquemos, pero en fin, yo también me parece bien que esté en el Tribunal Supremo. No, me parece muy bien que esté en el Tribunal Supremo el señor Marchena, porque además los delitos les corresponden, delitos de rebelión a la democracia corresponden al Tribunal Supremo, ¿no? De rebelión y de sedición son delitos contra, en fin, el sistema democrático. Están siendo acusados de esos delitos, hombre, pero, no los he condenado. Pero no hay, claro, pero usted me dice delitos de sedición. Sí, están siendo acusados por delitos. Bueno, hay una presunción de inocencia hasta que haya la sentencia, digo yo, no sé. Incluso pero, mire, le voy a decir una cosa. El único que se ha saltado, o el primero que se ha saltado la presunción de inocencia de estos señores es el señor Iceta y la señora Cunillera, cuando ya piden indultos antes de que ni siquiera se haya iniciado el proceso. A partir de ahí, claro que yo digo delitos, porque digo no que lo hayan cometido, porque eso lo dirá la sentencia, pero que sí están siendo procesados por esos delitos. Sí. Y entonces la justicia, como usted bien sabe, tiene ámbitos. Entonces los delitos de terrorismo se juzgan en la Audiencia Nacional y los delitos de sedición, rebelión, de asalto a la democracia se juzgan en el Tribunal Supremo. Pero de todas formas, como usted sabe, siendo diputados, el camino lógico, y eso lo han debatido muchos juristas, era juzgarlos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entonces, la opinión de Pablo Casado sí se tiene que juzgar. Siendo diputados, no. En siendo el diputados, TSJ. Normalmente lo que eres es un aforado y te juzga el Supremo. O sea, a los diputados les juzga el Supremo. Ese es el famoso, lo que tienes. O sea, lo que unos llaman privilegio y otros llaman es que te juzga el Supremo. Hay que pedir un suplicatorio y te juzga el Tribunal Supremo. De todas formas, dice usted que es que prefiere que sea en el Supremo que no en el... Me parece muy bien que el Supremo juzgue. Vamos a ver, es que los delitos por los que están siendo acusados son de la máxima gravedad. Máxima gravedad. Son delitos de asalto a la democracia, son delitos de rebelión y de sedición. Por eso yo he dicho, y lo repito hoy, yo digo, el señor Junqueras no debería poder ser candidato. Ahora hay un debate sobre si puede debatir en la cárcel, no puede. A mí me mandó una carta el señor Jordi Sánchez diciendo, a mí me gustaría mucho debatir con usted, etcétera, en la cárcel. Y yo le dije, mira, mi problema no es debatir en circunstancias un poco estrafalarias, que es como ir a una cárcel a debatir. ¿Le contestó, Sí, le escribí por una carta y le dije que mi problema no era esa, sino que mi problema era que fuera candidato. Y que incluso yo contemplaba una modificación legal para que no pudieran ser candidatos en unas elecciones democráticas, lógicamente, quienes agredieron, digamos, quienes están procesados por agresión a la democracia. Bé, per acabar, tenemos un votante, en aquest cas colaborador de mi programa, señor Alfonso, buena tarde, buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? A ver, vamos con su pregunta que le genera inquietud en estas próximas elecciones. Hace unos momentos estaban hablando de Vox y verá, debo decirle que yo siempre he sido un votante habitual del Partido Popular en todas las elecciones, pero tengo que confesarle que, bueno, desde hace unos meses y después de los casos de corrupción, pues me he pasado a Vox, digamos, porque es, bueno, está
son más limpios, por así decirlo, ¿eh? Yo le pregunto a usted, ¿cómo podría convencerme a mí, como a mí, a tantos otros, de volver a votarles a ustedes? Y si me lo permite, antes usted hablaba de muros infranqueables con Vox, yo le invito a usted a que reflexione, abrir una puerta en ese muro y tal vez, no sé, a verlo de otra forma, con otra perspectiva. Yo no pongo muros con los votantes, ¿eh? No, usted ha hablado de muros infranqueables con Vox, digo, hombre, quizás la fusión, o si se ha hecho en Andalucía... Fusión con el PP, dice, ¿eh? Sí, claro. Yo dije el otro día, miren, el otro día... como sí, sugerencia Santiago, No, ha quedado claro. Ha quedado claro. Sugerencia. No. Yo, como le digo antes, ¿por qué hay que votar al Partido Popular y no a Vox? Porque somos, digamos, la gran defensa y amparo de la España constitucional, que es lo mejor que hemos hecho los españoles en 500 años de difícil historia en común, y que las soluciones fáciles, es decir, fáciles en boca, digamos, de una persona o de cualquier dirigente político, no son las reales y las que de verdad resuelven los problemas de las personas. Y, por ejemplo, decir vamos a derogar el Estado de las autonomías y vamos a crear solamente un gobierno central con un parlamento, no creo que sea viable y casi que ni siquiera deseable. Habría que analizarlo a fondo. Sí, y que esto es un partido, o sea, el Partido Popular es el que defiende, insisto, el pacto español, la empecinada voluntad de vivir juntos los distintos. Sí. No, en eso estamos completamente de acuerdo. Lo que yo planteaba es, los que hemos cambiado de PP por Vox, usted podría decirles, ir a PP, que es, digamos, que sigue teniendo unos valores sólidos, pese a estos casos de corrupción que han salido. Bueno, no, es que no acabo de entender la pregunta. Sí, lo que yo le digo es, como a todo ciudadano, sí, le diría que tiene que votar, digamos, desde un estricto sentido de su ciudadanía, de su voluntad de seguir siendo libres e iguales en España y desde su sentido de la responsabilidad. Le ha comentado a Alfonso que el PP mantendría el estado de las autonomías. Porque se habla mucho de recentralización, de recuperar competencias. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde llegaría esa recuperación de competencias? Por ejemplo, Pablo Casado habla de recuperar la competencia en este caso, de prisiones. No, él habla de una cosa muy importante, que es garantizar la ley en todo el territorio nacional e intentar que los valores del pluralismo, de la democracia, sean efectivos en todo el territorio español y que la libertad y la igualdad de las personas se garantice y que no haya adoctrinamiento en las aulas y que no haya utilización partidaria de determinadas fuerzas de seguridad como se ha utilizado son cosas de absoluto sentido común. ¿Se recuperaría, por ejemplo, educación? El Estado ni siquiera es recuperar la palabra, o sea, es conseguir que haya... se mantendrían las competencias. Bueno, hay que mirar exactamente cómo se hace, asegurarnos una armonización de lo común. Tenemos que asegurarnos y fortalecer lo común en España y que no se adoctrine. Es una cuestión como de sentido común básico, ¿no? Insisto, cuando usted mira algunos textos, y yo tuve que hacerlo como periodista, analizar todos los textos que había mirado y observado la alta inspección del Estado, que por cierto solamente ha actuado una vez en 40 años y habría que asegurarse que la alta inspección pudiera garantizar, digamos, que los colegios funcionan adecuadamente, que no se adoctrina de manera, o sea, completamente absurda, intentando no solamente crear una falsa idea de España, sino también una falsa idea de Cataluña y de sus instituciones. Pues cuando uno lee algunas cosas realmente se queda pasmado, ¿no? Con el nivel no solamente de tergiversación histórica, sino de tergiversación de la verdad y de los hechos. Y habría que intentar estamos fuera de tiempo, pero ahora entraría aquí en otras preguntas. En fin, hemos de terminar. Sí, hacemos siempre desde todas las elecciones, sean las elecciones catalanas, las elecciones españolas, las elecciones europeas, todos los candidatos hacen una porra del resultado, en este caso, que habrá en Cataluña de estas elecciones del 28 de abril. Cerramos, no vemos nada, lo cerramos en un sobre y lo abrimos a la mañana siguiente el resultado electoral, a ver quién ha acertado, a quién se ha acercado más. Primero fue Meritxell Batet el lunes pasado, el miércoles fue Jaume Asens, hoy es Cayetana Álvarez de Toledo, si quiere seguir el juego. La semana que viene, el miércoles Inés Arrimadas, el jueves Laura Borràs y el viernes Gabriel Rufián. Por tanto, si usted quiere, y no vamos a mirar nada, cuando acabemos esta entrevista puede hacerlo. Efectivamente. No mucha suerte, muchas gracias, Cayetana Álvarez de Toledo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.
Gràcies. Ara tornem de seguida aquí al Món Recull, Jofre Llombart des de la redacció.